cuando les escribí ahora, recordándoles la clase, me di cuenta o recordé que yo ni había hecho unas preguntas, pero esas preguntas fueron respondidas en la misma clase, pero por si acaso, vean ustedes, ya no está Johnny, hubiera sido bonito que esté él ahí, pero una de sus preguntas es, cuando dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, en 1 Corintios, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Claro, no todos dormiremos, o sea, está refiriéndose que cuando venga Cristo, en el futuro, si es que viene ahorita, no vamos a morir, sino que nuestros cuerpos serán automáticamente transformados, glorificados. Ahora, la palabra dormir encontramos en varios textos de las Escrituras, como por ejemplo, Eclesiastés 9, del 5 al 6, cuando dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La pregunta que él hacía era, si los muertos estuvieran conscientes en el infierno, en el cielo, este versículo no tendría sentido, dice él. Parece, ¿no? Y luego, en el versículo 115, 17, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. De estos textos se apoyan los testigos de Jehová para decir que los que son malos y no creen en Cristo, pues desaparecen. Dios no ha creado el infierno para nadie. Dios no tiene infierno. Los malos solamente son quitados de la tierra y desaparecen para siempre. Ese es el pensamiento que tienen los testigos de Jehová. Es más, un gran teólogo llamado John Stott, al final de sus días, terminó negando la doctrina del infierno. Él, justamente casi igual a los testigos de Jehová, dijo que Dios no tiene infierno. Un Dios tan bueno no condenaría a nadie por siempre, por toda la eternidad en el infierno. Bueno, eso atenta en contra de la santidad, de la justicia y la santidad de Dios. Lo justo es que el ser humano pague eternamente. Y si el ser humano solamente va a morir y desaparecer, qué chiste. Vayamos a pecar todo el mundo. Por lo mucho que nos va a ocurrir es que vamos a morir y eso le va a pasar a todo. Y al morir desaparecemos totalmente. Ya no hay memoria de nosotros. ¿Y la santidad de Dios? ¿Y su justicia? ¿Ve? Hay incoherencias en ello. Pero entonces se usan estos textos para decir que la muerte es un estado en donde pues desaparecen, o si no, es un estado en el que solamente se está dormido. Como dicen aquí, miren en el versículo de Eclesiastés 9, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, no están ya pues, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su furor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Claro pues, eso es completamente cierto. Nunca más van a tener parte los malos debajo del sol, porque estarán en condenación eterna. Ahora, si nosotros tomáramos esto como que el que muere desaparece totalmente, ¿por qué las Escrituras muestran que Dios condenará en el infierno a muchas otras personas? ¿Por qué muestra cuando Dios le dice, cuando en la parábola que hace Cristo sobre Lázaro y el rico, cómo es que el muerto tiene conciencia? ¿Para qué mandaría, por qué quisiera el rico que Abraham envíe a alguien a predicar a su familia? ¿Para qué? Para que no lleguen acá, dice. O sea, ¿por qué? Si al final todos duermen o desaparecen. No hay sentido, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir una vez más al principio de la hermenéutica, que dice que un texto un tanto complicado debe ser interpretado a la luz de un texto mucho más
más sencillo. O un texto oscuro, no llamemos oscuro en el sentido de malo, sino complejo, debe ser interpretado a la luz de un texto completamente sencillo, completamente más claro. Y lo otro, la Biblia debe interpretar. La Biblia es lo que Cristo hizo cuando Satanás vino y le usó la palabra de Dios, diciendo, mira, este texto de Salmos 91 dice que no vas a tropezar tu pie sobre piedra porque Dios va a mandar a que te proteja. Por lo tanto, lánzate de este lugar tan bien alto. Y Cristo le dice, escrito está también. Escrito está también. ¿Qué significa? No solamente hay un texto que te va a ayudar a interpretar este otro texto. Y Cristo justamente usa, escrito está también, no solamente de pan vivirá el hombre, cuando le dice a Satanás, o no tentarás, al Señor tu Dios. No lo vas a tentar, ¿no? No debes hacer eso. Entonces un texto se interpreta a la luz de otro. Significa que por más que parece que un texto te está llevando por una ruta, revisa todo el consejo de Dios para ver qué es lo que Dios dice. Y la Biblia, por muchos otros textos, dice que el hombre está establecido que viva una vez y que después de que muera, el juicio. ¿Para qué? Apocalipsis nos dice que eternamente serán condenados aquellos que no creyeron en el Cordero. Por lo tanto, ¿cómo pudiéramos decir que entonces Eclesiastés 9, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es contradicción? No, sino que está escrito desde el punto de vista humano, en el que para nosotros los muertos no están, pues. No tienen memoria, nada saben. Claro, pues no están vivos, han pasado a otro estado. Por lo tanto, para nosotros, desde la perspectiva humana, el que muere ya no está, desaparece, nada sabe. Pero las Escrituras nos llevan a entender luego de que en realidad nosotros, al tener nuestra parte material, regresa a la materia, a la descomposición, regresa al ciclo natural de los elementos químicos, pero la parte inmaterial regresa a Dios. O para disfrutar de su presencia eterna, de su presencia favorable eternamente, o para sufrir su presencia desfavorable eternamente. Eso lo sabemos, lo sabemos. Cuando le dijo a Cristo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue en el instante, ¿no? En ese mismo momento. ¿Cómo es eso? Si los muertos nada saben, ¿cómo es que estaría el muerto con Cristo en ese momento en el paraíso? Entonces, al observar muchos otros textos, nos damos cuenta que Eclesiastés está siendo escrito desde el punto de vista de alguien que está vivo. Y para alguien que está vivo, el muerto nada sabe, ¿no? Luego, el Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Claro, pues. Otra vez, desde el punto de vista de los vivos. El que muere no está alabando al Señor. Claro que no. Debajo del sol ya no está alabando al Señor. Por lo tanto, ni cuantos descienden al silencio, dice. O sea, está hablando desde la perspectiva humana de que la muerte es ya un dormir, un descanso, un silencio, en fin. Pero en la realidad espiritual es que los que mueren, sus espíritus no dejan de existir. Tienen conciencia, están vivos y eso es coherente con todo lo que las Escrituras luego dice. Apocalipsis 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte en el Hades. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Igual, no hay contradicción con lo que estamos enseñando, para nada, porque cuando Cristo venga, cuando al final sea consumado, terminada totalmente, cuando Él venga y sea consumado pues totalmente su reino, entonces, claro que resucitarán los muertos para unirse, como dijimos la semana pasada, a sus
espíritus. Para unirse a sus espíritus. ¿Ok? Aquellos que han muerto sin Cristo, sus cuerpos resucitan. No han estado durmiendo. Perdón, la persona no ha estado durmiendo, su alma no ha estado durmiendo, ya ha estado en sufrimiento. Sus cuerpos resucitan para unirse a sus cuerpos, a sus espíritus en el infierno. Aquellos que han muerto en Cristo, sus cuerpos resucitan para unirse a sus espíritus en la presencia favorable de Dios. Y no hay contradicción en esto. Ahora, hay otro texto que incluso él usa, versículo Efesios capítulo 4 al 9, porque hicimos la pregunta, ¿no? Y creo que Cristian no estuvo. Cristian, ¿dónde estuvo Cristo en esos 3 días de su muerte? Antes de su resurrección y después de su muerte. Bueno, según lo que le dice al ladrón a la cruz, en el cielo, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la interpretación natural o general, o no general, sino que más común que ocurre, que hay? Hay un versículo, la verdad que no me acuerdo ahorita, que menciona como que Cristo hubiera descendido como, no sé, Justamente. predicar, anunciar, ¿no? Efesios 4, versículo 9, dice, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Está hablando de Cristo. Ese es uno. Bueno, ese texto también ya fue explicado. Miren ustedes, el material, hay un Salmos que nos ayuda a ver eso, por favor. Vayan al Salmos. Ay. Salmos 16, 10. Espérate. Sino que... Porque no dejarás mi alma en el Seol. No, eso no. Eso no es. Salmos 44, 23 dice: Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza. Bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Miren lo que dice acá. Cantad loores, oh cielos. Ustedes saben que los hebreos les gusta hablar con palabras que muestran, que abarcan en la totalidad. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, si un cristiano científico entendería claramente, y es cierto, que es el espacio y la materia, ¿no? Pero no solamente eso. Nos está diciendo, los cielos y la tierra hablan de la totalidad. Los cielos y la tierra están hablando de la totalidad. 23. Isaías 44, 23. Perdonen, hermanos. Perdonen, hermanos. Perdonen, hermanos. Lapsus. Lo siento, hermanos. Lo siento. Creo que esa galletita la necesita. Esto me está molestando. Muy bien. Cantad loores, o sea, allá en el Génesis 1.1, un ejemplo sencillo, nos dice los cielos y la tierra, que está haciendo referencia a la totalidad. Está hablando Moisés, con mente hebrea, de dos opuestos, los cielos y la tierra, para hablar de la totalidad. Y aquí cuando dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Otra vez está hablando de la totalidad, de los cielos, y cuando dice profundidades de la tierra, ¿se refiere al centro de la tierra o se refiere a la tierra? En la mente hebrea le gusta hablar con terminología que contrasta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Los cielos en contraste a la tierra. Y ahora acá encontramos el espacio en contraste a la materia. Y aquí encontramos, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Y ahora dice, gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Otra vez está hablando de la totalidad, de los cielos y la tierra. No está hablando de el centro de la tierra. Y entonces, teniendo en mente eso, cuando nosotros vemos Efesios 4:9, dice, y eso de que subió,
¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? No está hablando, no es otra cosa más que subir al cielo y luego bajar a la tierra nada más. Porque ¿para qué iría Cristo a las profundidades de la tierra? Si en la profundidad de la tierra no está el infierno. No, sí, pastor, dice que en la profundidad. No, ¿en qué parte dice, verdaderamente en qué parte dice que el infierno está en el centro de la tierra? ¿En qué parte dice eso? No dice las Escrituras eso. Solamente lo que Pablo está mencionando es que él subió, claro que subió a la presencia de Dios, pero también, ¿qué es lo que había hecho? Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. La encarnación, pues, descendió a la tierra. Eso es la interpretación. ¿Y por qué no decir descendió a la tierra y por qué a la más baja de la tierra? Porque el hebreo, tendríamos que, el pensamiento hebreo es diferente al nuestro. Al hebreo le gusta hablar en contraste. Y si habla de los cielos, la parte más elevada donde está Dios, pues te va a decir, al mencionar la tierra, en algunas ocasiones te va a decir la tierra, las partes más profundas de la tierra, que no es otra cosa más que el contraste de la tierra. Eso es todo. Otra pregunta. Dice que el infierno no está debajo de la tierra, ¿no? No. Pero entonces, porque hace un tiempo, ya un tiempo atrás, habían enviado unos científicos, habían enviado un micrófono hasta las profundidades de la tierra, un tipo huepazo así, y habían grabado. Y escuchaban audios. Ajá. Ya, esos son solamente noticias sensacionalistas, no son ciertas. Y si por A o B de verdad metieron un micrófono a una cueva y escucharon sonidos, pues sencillo, no necesitas irte a una cueva. Agarra un vaso y ponlo a tu oído nomás. Y vas a ver cómo... Es un efecto acústico nada más. Un efecto acústico nada más. No es otra cosa. Pero los sensacionalistas le ponen, oh, mira, han escuchado algo, ahí está en las profundidades, ¿no? Y todo eso, ¿ves? Todo eso. Así que estos textos tienen, hermanos, si realmente Cristo fue a predicar al infierno, yo te pregunto, ¿para qué predicaría? Entonces estaríamos hablando de que hay una doctrina, de que estaríamos apoyando la doctrina de la segunda oportunidad. Y eso no es cierto. Está ya establecido que el hombre viva una sola vez, muera y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades. Porque si hay segundas oportunidades, entonces estemos orando por los muertos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta? No hay doctrina en las segundas oportunidades. Si Cristo fue a predicar, la predicación de Cristo no sería en vana. Pero ¿para qué predicaría si ellos ya perdieron su oportunidad? Ah, no, pero también hay otro texto que dice que Él fue a predicar en el pasado. No, Él ha predicado desde siempre. Ha predicado desde Adán. Ha predicado a Noé. El texto dice que Noé, ¿no? Ah, claro que a través de su Santo Espíritu, Cristo ha predicado usando a Noé. Cristo ha predicado usando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a todos, a David, a los profetas. Es Cristo predicando en toda la historia a través de su Santo Espíritu usando hombres. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con que Cristo realmente descendió al infierno. Muy bien, con esta aclaración vayamos, por favor, a la lección 21. Y veamos que Cristo ha resucitado. Miren, hermanos, a veces nosotros predicamos de esta manera, ¿no? Como si fuera realmente el mensaje completo. ¿Sabes qué? Entrega tu vida a Cristo porque Cristo ha muerto por tus pecados para que tú seas perdonado. Y nos quedamos en eso solamente. No, espérate. El mensaje completo no es que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es incompleto. El mensaje completo es que también resucitó. No solamente eso, que también fue sepultado, como veíamos la semana pasada. Ese es el mensaje completo. Leamos juntos.
La siguiente declaración frecuentemente se usa para resumir la plenitud del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Es un error. Eso significa, al solamente decir que Cristo murió por nuestros pecados, estamos dando un mensaje a medias. De acuerdo con 1 Corintios 15, del 1 al 4, recuerden ustedes que el Evangelio de Jesucristo no es solo que Él murió por los pecados de su pueblo, como hemos visto la semana pasada, sino que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí o no? Es decir, Él se levantó de entre los muertos al tercer día. No solamente murió, sino que se levantó. Ese es el mensaje completo del Evangelio. La resurrección de Cristo se levanta junto a su muerte como una de las dos grandes columnas del cristianismo. Sin la resurrección no sirve de nada que Cristo haya muerto. Sin la resurrección no hay en realidad salvación para el hombre. Es completo, es completo. La muerte de Cristo no sería buena nueva, porque la Biblia dice que es porque Él ha resucitado, es que nosotros también vivimos para siempre. La más grande declaración de esperanza de la que jamás se ha hablado por cualquier lengua mortal o angelical es: Cristo ha resucitado. Esa es nuestra esperanza, porque si Cristo no ha resucitado, hermanos, somos los más dignos de lástima. Miren este texto, por favor, se me viene a la mente. En Corintios. 1 Corintios 15. Ah, 15, 14. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, ¿ah? Es importante esto de la resurrección de Cristo. 12, desde el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Cerremos nuestra Biblia, vayamos a nuestra casa, porque hemos testificado de Dios que Él, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Damos pena, hermanos. Si realmente Cristo no ha resucitado, tú y yo damos pena. Primero, nuestros pecados no han sido perdonados. Segundo, estamos esperando una mentira. Hemos creído una mentira, una falsedad. ¿Ve? Esta doctrina entonces de la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Su resurrección fue la gran prueba de su deidad, porque si Él no ha resucitado, entonces Él no era Dios. Entonces todo lo que hizo no sirvió para nada, porque se requería la muerte del mismísimo Dios pagando los pecados nuestros. La muerte del Eterno pagando los pecados que merecían una consecuencia eterna. Pero si Cristo no ha resucitado, entonces Cristo no era Dios, era un simple hombre, y ningún ser humano puede pagar los pecados de nadie. ¿Te das cuenta las consecuencias terribles y catastróficas que vienen si Cristo no ha resucitado? ¿Ve? Su resurrección fue la gran prueba de su deidad, la vindicación de su persona y la garantía de que Dios había aceptado su muerte como pago por los pecados de su pueblo. Hay pocas doctrinas que sean más importantes y ninguna que haya sido más atacada por el mundo incrédulo que la resurrección de Cristo, hermanos.
La credibilidad del cristianismo y la salvación de aquellos que creen descansa en esta doctrina. Si Él no ha resucitado, ¿qué somos dignos de lástima? Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Ni hermanos somos. Ni hermanos somos. La iglesia es un cuento, es un show, es un placebo nada más. ¿Te das cuenta la importancia de la resurrección? Es importante porque mucha gente en sus casas también tienen cruces, ¿no? De Cristo crucificado. Entonces, recuerdan solamente la muerte, pero no la resurrección. Es importante. Muchos. El mensaje completo es eso, ¿no? El mensaje completo es Cristo ha resucitado. Ha muerto por nuestros pecados. Así fue sepultado. Y al tercer día Él ha resucitado. Porque si solamente murió y no resucitó, como les dije, entonces no es quien dijo que fue, que era. Entonces todavía el Mesías no viene. Estamos creyendo mal. ¿Ve? Muy bien, pero lo que vamos a observar ahora es que la resurrección, hermanos, a través de los apóstoles, a través de los evangelistas, es tratado como un evento histórico, no es tratado como un evento místico, sino como un evento verdaderamente histórico. Yo estoy seguro que a nadie se le ha ocurrido, ni siquiera al Inca Garcilaso de la Vega se le ocurrió narrar la aparición de Manco Cápac y Mama Oglio y fundando el Cusco, donde se murió la Varía, ¿no? En el Cerro Guanacaure, ahí por el Cusco, y ahí fundó pues la capital del imperio, del Tahuantinsuyo. No se le ocurrió al Inca Garcilaso de la Vega, era un mestizo, ¿no?, escribir esto pensando que es un evento histórico, sino entendió claramente que es una explicación mitológica de la aparición de los incas y la fundación del Cusco. No lo narró como un hecho histórico, sino entendiendo muy bien que es mitología. Pero cuando encontramos la resurrección de Cristo en las Escrituras, cuando son narradas por los apóstoles y los asociados de los apóstoles, los evangelistas, lo que encontramos en realidad es una narrativa histórica, narrada de manera histórica, y vamos a ver los elementos de esa narrativa histórica. Y si es histórico, hermanos, es un punto más a favor de la resurrección de Cristo. Veamos, por favor. El diccionario Webster, seguramente ya lo conoce, es un diccionario inglés de los años 1840, creo, donde están todas las terminologías. Es más o menos como un diccionario, creo que en el español es el Larousse, creo, ¿no? En fin, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero el Webster es un diccionario inglés. Define historicidad como la cualidad de ser histórico, especialmente distinto a lo mitológico o legendario. La narración de la venida del Hijo de Dios registrada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, difieren en gran manera de la mitología en el sentido de que fue un evento que realmente ocurrió en el contexto de la historia humana. Son narrados de tal manera que no dan lugar a la mitología, sino te muestran una narrativa que te lleva a ver una historia, una cronología. Te muestran personajes, te mencionan personajes, y ni siquiera solamente uno. Te mencionan testigos, muchos testigos, de tal manera que hasta más de 500 incluso llega a decir Lucas. No sé de dónde viene un olor bien feo. De repente es el perrito, ¿no? Sigamos, por favor. El Hijo de Dios realmente vino a nuestro mundo en un tiempo y lugar específico. Me acuerdo que una vez conversaba con alguien y cuando le explicaba acerca de Cristo y le mencionaba los eventos que estaban ocurriendo paralelos al nacimiento de Cristo, los personajes que incluso tenían correspondencia en la historia con personajes bíblicos personajes de la historia universal que tenían correspondencia en el tiempo con personajes de las Escrituras, a pesar que esta persona profesaba ser creyente por mucho tiempo y una devoción y una pasión,
de alguna manera pensaba que las historias de la Biblia solamente son cuentos, cuentos con simbolismo. Y entonces cuando le decía, pero realmente Cleopatra existió y entonces existió para estos tiempos cuando está ocurriendo estas cosas. Realmente Julio César existió y el paralelo de esto en las escrituras sería estos personajes. Y entonces esta persona decía, o sea, sí existió así como Miguel Grau, como Alfonso Ugarte, como los presidentes del Perú que han pasado, como San Martín. O sea, no es solo invención del pasado, una historia que nos sirve para extraer verdades que nuestro Dios quiere que sepamos, pero son historias ficticias. Realmente existió y como que tenía en la mente la historia de las Escrituras, los personajes lo tenía en un mundo paralelo, pero que no se tocaba con la historia de la humanidad. No, no es así. La historicidad de Cristo es innegable, hermanos. Ni siquiera el ateo más ferviente y más acérrimo pudiera decir que Cristo no ha existido. Que el personaje narrado en las Escrituras, Cristo, Señor Jesús, Cristo, Jesús de Nazaret, que no existió, que no dijo lo que dijo, y que no murió, que no fue crucificado, eso no lo puede negar ningún ateo, salvo sea un ateo ignorante, de esos que hay constantemente por ahí nada más, que sin información alguna, no, Cristo no existió, es una invención de los hombres. No. Cristo, claro que existió, está demostrado científicamente. Ahora, pastor, ¿cómo es eso de científicamente? Bueno, históricamente, digamos, y es una manera también de validar una verdad. La historia nos sirve para validar la verdad. Nos sirve. No estoy hablando de científicamente en el sentido de que se haya llevado al laboratorio y se haya hecho del uso del método científico, de la observación, la experimentación. No se puede hacer eso con la historia. ¿No es así? Hay manera de verificar lo que ha ocurrido en el pasado con toda certeza, con toda seguridad. Y de eso se encarga la historia. A ver, Pedrito. En el año 80, Fernando Belaúnde Terry fue elegido como presidente de la República del Perú. Después de tener un gobierno militar, el Perú se vuelve a la democracia, ¿no? Con Fernando Belaúnde Terry. Ok, tú no estabas en ese tiempo, es el año 80. El año 80, entró al poder ahí, el 28 de julio del año 80, él asume el cargo. Te pregunto, tú no lo has visto, pero ¿podemos verificar que realmente eso ha ocurrido? ¿O porque tú no lo viste, no se puede verificar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú? Igual contigo, porque cuando tú naciste tampoco estaba Belaúnde Terry. Tú eras nacido del 88. No, perdón, 93, ¿ves? Después del autogolpe de Fujimori nace aquí nuestro hermano Paul. Con la nueva constitución. Con la nueva constitución, ¿no? Disolver. Eso sí habrá escuchado algo si quiere él. Pero a ver, Paul. Pero el hecho de que no hayas estado presente no hayas nacido cuando Fernando Belaúnde Terry juramentó como presidente del Perú, ¿significa que no lo puedes verificar? ¿Que es falso? No, haces uso de la historia. Y la historia tiene mecanismos muy hermosos para verificar con toda seguridad, con una seguridad del 100%, si algo ocurrió o no ocurrió. Y con el caso de Cristo, históricamente, nadie puede negar que realmente Cristo existió. Nadie lo puede hacer. Como les digo, solamente sería un ateo ignorante. Si es un ateo culto, va a decir sí existió. Lo que te va a negar es la resurrección, no lo va a querer aceptar. La deidad de Cristo, eso te va a negar. Pero su historicidad de qué es lo que dijo, qué es lo que, si fue crucificado o no,
¿Cómo fue crucificado? No, eso no lo puede negar porque eso es un evento histórico. No solamente narrado por las Escrituras históricamente, sino también narrado por historiadores. Historiadores que ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera tenían conexión con el cristianismo, con el judaísmo. Muchos de ellos son historiadores romanos que nada tenían que ver con la fe judía o la fe cristiana. Pero llegaremos a ese momento. Pastor, hay un hecho más importante que una vez leí un libro que defendía esa historicidad, era la cronología de los años. Porque hay antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, eso es innegable. Entonces, ese autor decía, ¿no? Si realmente las personas que han cambiado la historicidad de antes de Cristo y han empezado desde el nacimiento de Cristo a contar los años, es innegable para cualquiera. Es irrefutable. Sí, pues, aunque de todas maneras, luego nos dimos cuenta que los años no han sido contados correctamente, ¿no? No, pero el nacimiento, o sea, El hecho, claro. Es el que cambió. Claro, el solo hecho de haber cambiado el rumbo de la historia, Claro. hay un antes y hay un después. Exacto, antes de Cristo. Hay un antes y hay un después. ¿Eso basado en un mito? No, eso realmente tuvo que haber transformado corazones de cientos y miles de personas de tal manera que como punto de referencia tomaron esto. Es como que Yungay, el 31 de mayo del año 80, si mal no recuerdo, 70, perdón, ¿no? Hubo un terremoto que aplastó y desapareció todo un pueblo, ¿no? Yungay. Ahora, claro que las personas en Yungay saben que hay un antes y un después, porque tuvieron que reconstruirse desde ahora, y creo que hay incluso evidencias de ese derrumbe, de ese terremoto que derrumbó todo un cerro y lo aplastó, y todos los años lo recuerdan, hay un antes y un después, no se puede negar. Un evento tan impresionante o un cambio, un giro en la historia de la humanidad basado solamente en un mito, no, tuvo que haber transformado los corazones de las personas. Tuvo que haber sido completamente dramático lo que ocurrió. Y sobre ese drama, inventarse cosas, no. Así que no se puede negar la historicidad del nacimiento de Cristo, de la muerte de Cristo, no se puede negar absolutamente nada. Incluso de su resurrección, tampoco, que lo veremos más adelante. Muy bien, sigamos. El Hijo de Dios realmente vino a nuestro mundo en un tiempo y lugar específico. Él fue una persona real e histórica. No te confundas, por favor, Pedrito. Jamás permitas que en el colegio, en la universidad, en la escuela, te digan que Jesús es una invención humana. No por el hecho de que nosotros creemos en Cristo, te estamos queriendo inventar la existencia de Cristo. No, Cristo verdaderamente existió. Eso no lo puedes refutar. Nadie lo puede refutar. Como les dije, ningún ateo verdadero lo puede hacer, salvo que sea ignorante. Él fue una persona histórica y el reporte de su vida fue registrado por escrito por aquellos que lo conocían y atestiguaron su vida y enseñanza. Para ellos, la resurrección de Jesucristo no fue un mito o un evento espiritualizado, fue una realidad histórica. Tomar la resurrección como cualquier otra cosa que no sea una historia real es negar el testimonio de las Escrituras. Jamás se te ocurra pensar que estamos nosotros creyendo un mito, que en medio de nuestra ignorancia y nuestra ociosidad mental estamos creyendo en placebos. No se te ocurra pensar eso. La muerte de Cristo, la existencia de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo son eventos históricos. Pero pastor, si son históricos, ¿por qué entonces el hombre no lo acepta? Es que las Escrituras y Cristo dijo, arrepiéntete si quieres tener comunión conmigo. ¿Quieres tener comunión con Dios? Arrepiéntete, abandona tu pecado. ¿Qué es más fácil para el ser humano? A alguien que se le dice, oye, ¿sabes qué? Abandona los videojuegos.
pero es un fanático de los videojuegos. ¿Qué va a rechazar? ¿Al que le dice abandone el videojuego? ¿Lo va a amar o lo va a rechazar? A ver, Pedro. A ver, con el celular nomás, ¿ya? Cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? Estás usando mucho el celular. Ya deja el celular. Yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción para con la persona que te dice, deja el celular? ¿Cuál es tu reacción? 1000 soles y lo dejo. Pero ¿cuál es tu reacción si te dice, no, ya a ver, Pedrito, estás usando mucho el celular, ponte a estudiar? Pregunta, ¿cuál es la reacción que tenemos para con la persona que nos dice, deja aquello que tanto queremos? Es rechazo. Y viene Dios y nos dice, abandona tu pecado. ¿Qué respuesta crees que el hombre va a darle a Dios cuando el Dios le dice, abandona tu pecado y arrepiéntete? Mucho mejor es negarlo. ¿Sí o no? Mucho mejor es rechazarlo. Eso es lo que el ser humano hace con Dios. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué no creen en Él? Porque es más conveniente para la carne negarlo. ¿Amén? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hay alguna denominación que niegue la resurrección de Cristo? No tengo yo conocimiento. Cristianos no. ¿No? Entre cristianos no. No. ¿Cómo es? Los judíos. Pero los judíos sí. Los musulmanes también. Pero entre cristianos no. Entre cristianos no. Para los testigos de Jehová, Cristo sí ha resucitado. Es porque Dios lo ha resucitado y es un semidios. No es Dios, es un semidios. Claro, en ese tiempo los docetistas, ¿no? Decían, en los tiempos de Cristo, los docetistas decían que Cristo no había resucitado, solamente era un espíritu nada más. Los adventistas también creen en la resurrección de Cristo, pero no tienen la creencia como nosotros, ¿no? Hay que recordar que los adventistas, tú retrocedes en su doctrina y te vas a encontrar dónde nacen, ¿no? 1840 por ahí están ellos, ¿no? Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Los adventistas tampoco, ¿no? Hay algunos creo que sí, pero en general creo que tampoco creen en ello. Mormones también, ¿no? Sus doctrinas son modernas. Nosotros retrocedemos en el tiempo con el cristianismo y estamos pasando a través de la historia y cómo interpretó la iglesia en toda la historia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querías decir algo, mi hermano? No, quería hacer un comentario de mormones. Había una clasificación para hacer la aceptación de miembros. En los mormones. ¿Así? Lo habían mandado. ¿Te aceptaron? Es un medio gracioso. ¿Ya eres mormón? No. La clasificación de los mormones son para. Bueno, también si sería eso, sería apto, también estaría rechazado. Ya. Por ser el color. En el pasado. Ajá. En el pasado no se aceptaba Y todavía sigue. morenos. Por ejemplo, Chanita no lo hubieran aceptado de mormona. No, ya hay mormones morenos. No es broma. No es broma. Sí está así establecido. Todos nosotros que éramos morochitos, por ejemplo, miren, por el color de mi piel, y especialmente si eras más moreno, no te aceptaban los mormones. ¿Por qué? Decían que los morenos eran malditos de Dios, que no son hijos de Dios. Es que has nacido Nació en Estados Unidos, pues. Nacido en Estados Unidos. Pero como la religión, como en el paso del tiempo, la discriminación avanzó y se tocó más el tema de la discriminación y se vio como algo malo, los mormones cambiaron ahora y ahora incluso presentan pastores morenos. Por eso la mayoría son gringuitos. No son mormones, son moretones. Estados Unidos creo que también creían en las brujas, ¿no? Las quemaban. ¿Qué parte del cristianismo eran ellos? ¿Los que hacían los anglicanos, bautistas? ¿Quiénes eran? Debe ser la Iglesia Católica, ¿no? Debe ser, no investigué, debe ser la Iglesia Católica seguramente. La Iglesia Católica hacía todo eso en el pasado, ¿no? Creo que era la Iglesia Católica.
Creo que era la Iglesia Católica. De todas maneras, siempre, incluso en grupos bautistas, siempre el corazón inclinado a la exageración va a estar, ¿no? Siempre, siempre. Pastor, pero estamos hablando de sectas. Dime. Fue el que inventó la Iglesia Católica. O sea, ¿quién fue el primer católico? Es toda una... Comienza lentamente la concepción de la Iglesia Católica, pero lo que se cree es que con Constantino, cuando supuestamente él se convierte, él era un sacerdote de las religiones de misterio, y 325, creo, 320, 330, por ahí, por ese tiempo, él estaba en lucha por el poder, por el imperio romano, con su cuñado Magencio. Entonces él se le ocurre, místico él, dado al misticismo, comienza en una noche, él sueña, el cristianismo, recuerden, que ya estaba avanzando, ya había sido escrito toda la palabra de Dios hasta el Apocalipsis, y el cristianismo pues tenía como emblema justamente que Cristo había sido crucificado, y por esa muerte en la cruz es que tenemos la victoria y somos salvos. Todo eso seguramente lo había escuchado ya Constantino, y cuando él, antes de pelear contra su cuñado Magencio, él en la noche sueña que ve en el cielo una nube y una voz que le dice, en la nube una cruz, ve una cruz en la nube, y una voz que le dice, con este símbolo vencerás. Entonces él atribuye esa cruz a los cristianos y manda a pintar en los escudos de sus soldados la cruz que conocemos, la cruz romana. Y entonces, con eso, él, creyendo en eso, él va a pelear en la batalla del Puente Libio con su cuñado Magencio, y entonces él efectivamente vence. Y cuando vence, él dice, yo soñé esto, escuché la voz, entonces desde ahora me convierto al cristianismo. Y él, que era un sacerdote de religiones de misterio, pagano, él se convierte supuestamente al cristianismo, y entonces ahí hace la mezcla entre cristianismo y paganismo. Se piensa, se cree, aunque más adelante con los concilios que vinieron se fue afianzando mucho más esto, pero se cree y se piensa que ahí es donde la religión católica prácticamente nace, ¿no? Cuando se fusiona el cristianismo con el paganismo. Eso, ahí. Año 320, 25, 30, por ahí. No me acuerdo muy bien. 313. ¿Sí? Por eso es que surge, digo, las imágenes, ¿no? Diferentes cosas que... Sí, pues, es cierto. Por ahí es. Muy bien. Preguntas. 313, aquí ya nos da la información más certera. Sigamos. Lucas 1, del 1 al 4, por favor. Lucas 1, del 1 al 4. Quiero que vean, por favor, esta introducción del evangelista Lucas. Por si acaso, Lucas no es apóstol, no vaya a ser como un apóstol una vez dice, por favor, abran la palabra de Dios, abran sus Biblias en el evangelio del apóstol Lucas. Y él era apóstol, dice. Decir que Lucas era apóstol es una ignorancia total, está más perdido terriblemente, ¿no? Lucas no conoció a Cristo, no lo conoció. Es más, era griego, ni siquiera era judío. Es más, bueno, en fin. Sigamos, por favor. Y Lucas era médico, por si acaso. Era médico. Un hombre muy culto. Sí, de Pedro, de Pablo, colaboradores de él, ¿no? Muy bien, escuchen lo que dice. Recuerden ustedes, después que ya se había escrito, se había estado escribiendo, y ya había sido escrito algunos evangelios, de lo que hizo Cristo, de su nacimiento, de lo que dijo, de lo que hizo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión.
Entonces viene Lucas, Marcos ya con toda seguridad ya estaba escrito, el Evangelio de Marcos. Escucha cómo Lucas viene años después y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Ah, la historia. ¿Te das cuenta que lo tratan no como un evento mitológico? Sino dice la historia. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. Los apóstoles, testigos oculares. El apóstol Juan cuando habla de su carta dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que vimos y contemplamos, dice Juan capítulo 1, versículo 2, 3, 4, 5, por ahí, ¿no? Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso venimos a anunciar, dice. Su primera carta, si mal no recuerdo. Su primera carta. Entonces, es un evento histórico, nos muestra. Y aquí está recordando que ya los apóstoles, sus ministros, los ministros de Cristo, ya habían estado enseñando. Y entonces dice, me ha parecido a mí también, dice Lucas, después de haberme puesto a ayunar. A ver, lean por favor. ¿Qué dice Lucas? Después de haberme ido a ayunar 40 días y 40 noches, el Señor me reveló a mi mente. ¿Dice eso? No. Después de haber orado incesantemente y decirle, Señor, revélame, Señor, revélame, Señor, revélame. Es que ahora el Señor me ha revelado para escribir Lucas, este tratado. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Después de haber, ¿qué dice Pedrito? Después de haber investigado, es decir, un proceso sistemático, ordenado de preguntar testigos. Oye, cuéntame, ¿qué ocurrió? Otro, a ver, tú cuéntame y contrastarlas. Tú cuéntame. Un trabajo de investigación. Oye, ¿tú estuviste presente? Muy bien, a ver, cuéntame cómo ocurrió. ¿Tú también estabas? A ver, cuéntame cómo ocurrió. ¿Tú también estabas? Cuéntame. ¿Pero quiénes eran a quienes está preguntando? A los testigos oculares. Después de haber investigado, se le ocurre a Lucas a investigar, a preguntar. Es decir, todo lo que tienes en Lucas nos llega hasta nosotros a través de un proceso de investigación. Para aquellos que dicen que los creyentes no deben entregarse mucho a la erudición, no deben entregarse mucho a la academia, a la investigación, sino solamente tienes que creer. Solo cree, no pienses, no. Espíritu de Grecia, fuera. ¿Sí o no? Espíritu de Grecia, sácalo. No solo pienses, porque si piensas vas a cuestionar a Dios y a Dios no se le cuestiona, solo se cree. Y viene Lucas y nos mete un lapazo bien dado y nos dice que su palabra, Lucas lo escribió a través de un proceso de investigación. Yo he visto su exposición aquí de nuestro hermano Cristian cuando sustentó para su título, ¿no? Yadacita, y lo hizo, no te creas, hermano, pero lo hizo muy bien, de tal manera que él se plantó cuando lo comenzaron a cuestionar. Él de repente se plantó en lo que él hizo y punto. Yo dije, a ver si se achicopala, a ver si retrocede, a ver si duda. No, él pum, defendió, pum, no retrocedió él y se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque se notaba que él había hecho un proceso de investigación serio, no así simple. No había mandado a hacer la tesis, se notaba, es cierto, se notaba que él había dedicado su tiempo en eso, en estudiar. Eso va a ser un ejemplo maravilloso para Yada, que ya está en ese proceso también. No, ¿qué va a mandar a hacer? ¿Qué va a mandar a hacer? Sería una vergüenza si manda a hacer. Muy claro, ya investigamos ahora. Se está preguntando. Pero su trabajo se vio un trabajo de investigación.
Ahora, Lucas, al ser médico, al ser un hombre muy letrado, hizo un trabajo de investigación y el texto sigue diciendo, me ha parecido, versículo 3, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, todo lo que viene aquí en Lucas nos viene a través de un proceso de investigación. ¿Te das cuenta? Es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos. No solamente creer así por así. No, los cristianos solamente les gusta creer tonterías y creer mentiras y el cristianismo la religión es el opio del pueblo y claro, hay personas que no toman en seriedad las escrituras y es cierto, solamente para ellos es un placebo tal vez, pero para nosotros no lo es así. El cristianismo no está basado en ello. La palabra de Dios no nos ha llegado solamente a través de inspiración, como en el caso de otros profetas. Este hombre investigó. Es una característica que tiene que tener también el creyente, investigador. ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien, sigamos. Volvamos entonces a nuestro material. En Lucas 1, del 1 al 4, encontramos... Perdón. Necesito un mouse para esto. Encontramos poderosa evidencia de que los escritores de los evangelios estaban plenamente convencidos de que estaban relatando datos históricos basados ya fuera de su propio testimonio personal o en la cuidadosa investigación del testimonio ¿de quién? De otros. O sea, Lucas investigó, no basado en su experiencia personal. Sí, el Espíritu Santo ha venido a mí y entonces he creído realmente en mis pecados y entonces ahora te lo escribo. Oh, excelentísimo Teófilo, y debes creer en todo lo que te han dicho. ¿Sabes por qué? Porque yo lo he sentido. Porque yo lo he experimentado. Eso no dice Lucas. Dice, no, créelo porque yo lo he investigado. Diligentemente lo he investigado. Diligentemente. He contrastado historias y he encontrado que esta es la verdad. Eso dice Lucas. Dime, mi hermano. ¿Por cuánto tiempo le ha tomado a Lucas poder investigar? Como es diligentemente, es minucioso. Minuciosamente. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado en poder investigar todo esto, ¿no? Para que pueda redactar el libro? No lo sé. Buena pregunta. Voy a investigar. No lo sé. Pero el asunto es que lo investigó diligentemente. ¿No? Diligentemente lo investigó. Creo que Lucas aparece en el año entre 55 a 60 creo que aparece Lucas. Aproximadamente ahí aparece el Evangelio de Lucas. El primero en aparecer, se piensa, se cree, y la evidencia apunta mucho más a que es Marcos el primero en aparecer. ¿Sí? El primer Evangelio. No digo el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento no es Marcos, ni Mateo. Sigamos. Pregunta, ¿cómo la introducción al Evangelio de Lucas demuestra que él creía que estaba registrando una historia real? Bueno, ya les expliqué. Ustedes en sus propias palabras, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo demuestra? Él hizo un proceso de investigación minucioso después de haber preguntado a los testigos oculares, presenciales, oculares, ministros de la palabra que ya habían predicado. Hizo un trabajo de investigación seria. O serio. Digamos, esa investigación que hizo Lucas es como cualquier ahora, ¿no? Sí. Que escribe un libro, ¿no? E investiga. Investiga y pues lo plasma, ¿no? Hizo uso de los recursos para registrar eventos históricos. Y nosotros tenemos con toda seguridad, sabemos que existió un Napoleón Bonaparte. Lo sabemos con toda seguridad, nadie puede negar eso. ¿Por qué? Porque los mecanismos que usa la historia son bien certeros para eliminar mentiras y quedarnos con la verdad. Pero lo más valioso acá es que coincide con el libro de los apóstoles.
coincide con la narración de los demás. Ajá. Ujú. Leamos juntos la nota y creo que en eso nos vamos a quedar. Nota. La frase poner en orden del versículo 1 viene de la palabra griega anatazomai, que significa reunir en orden o acomodar. Lucas se había dispuesto a escribir un registro ordenado e históricamente acertado sobre la encarnación del Hijo de Dios y sus obras. Miren, preguntó acerca de sus obras a muchos y todos le relataron lo que al final él resumió. La historia hace eso, pues, investiga, ve las fuentes, contrasta, y él hizo eso. Entonces, Lucas se había dispuesto a escribir un registro ordenado e históricamente acertado sobre la encarnación del Hijo de Dios y sus obras. La frase "nos lo enseñaron" del versículo 2 viene de la palabra griega paradidomi, que significa entregar algo a alguien más para que lo guarde o utilice. Encomendar algo a alguien, eso es lo que significa. Los apóstoles que estuvieron con Cristo desde el principio habían sido fieles para enseñar la verdad de la persona de Cristo y de sus obras. Ellos predicaron exactamente, fielmente lo que Cristo dijo e hizo. Ejemplo de ello fue Mateo, ¿no? Pedro mismo. Sigamos. La frase "vieron con sus ojos" viene de la palabra griega autoptes, que se refiere a uno que ve con sus propios ojos. El término médico autopsia, que se refiere a una examinación detallada, se deriva de esta palabra. Es que Lucas era médico. ¿Ve? Y el que hace la autopsia, con sus ojos verifica las cosas, ¿no? Sigamos. La frase "vieron con sus ojos" y "ministros de la palabra" son probablemente una referencia a los apóstoles. La palabra "investigado" del versículo 3 viene de la palabra griega parakolouteo, que significa seguir o asistir a uno donde quiera que vaya. Metafóricamente significa rastrear un asunto o examinarlo exhaustivamente. Lucas había seguido cuidadosamente la verdad y la registró en su evangelio. La frase "con diligencia" del versículo 3 denota que la investigación de Lucas fue tanto exhaustiva como diligente. Él había examinado todos los datos disponibles, los había contrastado, lo que hace un investigador, ¿no? Su objetivo era reportar la verdad, él buscaba eso, la verdad histórica, sin adornos. Miren, hermanos, cómo nos ha llegado Lucas. ¿Por revelación mística, hermano Rafael? No, por investigación académica, por investigación detallada. ¿Ve? ¿Vamos bien? Sigamos. Sin adornos, ¿no? Su objetivo era reportar la verdad histórica sin adornos. La frase "por orden" del versículo 3 viene de la palabra griega katexes, que denota sucesión y orden. No necesariamente se refiere a un orden cronológico, sino a una coordinación lógica y sistemática de los hechos. La frase "bien la verdad" del versículo 4 viene de la palabra griega asphaleia, ¿no? Que denota firmeza, estabilidad o certeza. Lucas escribió para que Teófilo pudiera tener completa certeza acerca de las cosas que le fueron enseñadas. Es decir, esto es la verificación. Si estabas dudando, Teófilo, de todo lo que ya te enseñaron, de todo lo que te dijeron, Teófilo, déjame decirte que yo hice un trabajo bien detallado, bien exhaustivo, diligente, buscando la verdad verdadera. Digamos así, ¿no? Valga la redundancia. Y él lo dice, las cosas ciertísimas, dice. ¿Ve? Así que Teófilo, con toda seguridad, esto es lo que encontré. ¿Ve? Y esta es la verdad, le está diciendo. ¿Se dan cuenta que el creyente debe ser alguien entregado a la lógica, a la investigación?
no solamente místico, ¿no? Místico nada más. Por eso, si te das cuenta, en la iglesia lo que hacemos en la predicación es informar el texto, ¿no? No estamos tanto orientados en mover tus emociones, en que tú veas ángeles o demonios, o que veas la mano poderosa de Dios. Mira, mira, siento la mano poderosa que viene acá y que está en el templo, que está en el templo. No, no estamos interesados en eso. No es lo que se necesita, ¿no? Amén. Ahí nos quedamos. ¿Preguntas? Vamos a repetir para David. Puritanos eran. Puritanos. Que quemaban las brujas. Ah, puede ser. Dentro de las sanas doctrinas. Sí, como te dije, siempre hay exageraciones. Siempre. Siempre hay. Pero también han sido los católicos, pues, pero también los puritanos, ¿no? Es más, si tú buscas la historia de Martín Lutero o de Juan Calvino también, no son personas que se portaron correctamente. Así que no hay nada, no hay de qué asombrarse de que los puritanos hayan actuado así. Muy bien.